Bueno, esta miniserie que salió en Netflix hace ya 2 meses, en marzo, fue dirigida por Philip Barantini y escrita por Jackson y Stephen Graham, que además es el actor principal que aparece allí a la derecha, que tiene el personaje de padre, y además fue escritor y creador de la serie. Esta serie ha ganado mucha atención por varias cosas. Por un lado, porque tiene una técnica de rodaje y un enfoque muy novedoso, y por la temática de la violencia juvenil y las redes, ¿verdad? La serie de 4 episodios narra la historia de Jamie, un niño de 13 años acusado de asesinar a su compañera de clase, Kate. Se exploran los desafíos que enfrentan los jóvenes en el mundo contemporáneo con un enfoque en la violencia juvenil, en la influencia de las redes y también en la masculinidad tóxica. Ha recibido mucha atención y muchas críticas positivas por su profundidad dramática. Algunos aspectos son, en primer lugar, la trama, como dijimos, el chico de 13 años acusado de asesinar a una compañera de clase, por los temas de la violencia, de la influencia de las redes, de la masculinidad tóxica, del impacto del crimen en la familia, por la técnica de rodaje, que esto ha sido muy comentado. Se trata de una técnica que se llama plano secuencia, donde quiere decir que cada episodio es filmado en una sola toma. O sea, se graba el episodio de principio a fin como una obra de teatro. Ha tenido unas críticas muy positivas y la intención de reflexionar sobre las dinámicas familiares, sociales y culturales que influyen en la vida de los jóvenes. Es difícil explicar un fenómeno como el que tuvo esta serie, que se convirtió en un tema principal en reuniones y en conversaciones de trabajo, en reuniones de amistades. En lo formal, esto del uso del plano secuencia, que es como un recurso apropiado que sirve para aumentar el suspenso y el drama, y aporta una inmediatez, su función en términos dramáticos. El director dice, hay que grabar a las de producción, y recién en la última se rodaba. Y cada episodio muchas veces tuvo que ser completado en 10 veces. ¿Ah? Pero además de estos recursos técnicos, principalmente importan las reflexiones y los debates que ha generado sobre la grieta cultural en el mundo de los adultos y de los jóvenes, y aquí han sentido luces de alarma sobre lo que vemos y lo que cuando no vemos, ¿no? La película sabe cuál es su público, y el personaje central en realidad se sostiene que no es el chico, sino el padre, porque el arco narrativo del padre es la historia. Y hay una identificación del público con el sufrimiento y la escena final que se exterioriza en la catástrofe personal y familiar que esto ha generado. Hay otra historia, que es la del padre y el hijo policía. El policía es Ashley Walter, que es, curiosamente, además de ser actor, es músico y rapero. ¿Mm? El chico que hace de Jamie Owen Cooper es la primera vez que actúa, ¿m? En 15 años. Y Stephen Graham no necesita presentación, es un actor inglés de larga trayectoria, sobre todo con las películas de Guy Ritchie. Pero bueno, lo que decía, que la otra historia, la del policía con su hijo, termina con una gota de esperanza, en todo caso, cuando van a comer juntos al final. ¿Ah? Con una escena que es muy conocida, que es cuando filman, cuando el padre se acerca al lugar donde están depositando flores, a donde está, supuestamente donde falleció la chica. Yo digo supuestamente porque también a mí como me cuesta decirlo. Esa escena fue filmada con un dron, o sea que tiene unos recursos técnicos fabulosos. Bueno, dicho esto, voy a presentar a nuestros expositores. En primer lugar, aquí a mi izquierda, al licenciado en Educación Jaime Saavedra, que es el actual director del INISA, del Instituto Nacional de Inclusión Adolescente. En segundo lugar, le vamos a dar la palabra a la magíster en Psicología y Educación, Cecilia Yugain, integrante de la División Salud Estudiantil de la Dirección Sectorial de Salud de ANEP Codicen, que además es miembro de ODEP.
Y luego vamos a tener a la licenciada Alicia Constanzo y a la licenciada Florencia Chavalgoiti como representantes del área de adolescencias de AUDE. Vamos a empezar por Jaime. Yo les pido lo siguiente. Luego de cada presentación no vamos a hacer inmediatamente un espacio de intercambio, sino que les pedimos que tomen nota de sus consultas, sus preguntas, y las hagan llegar a la mesa o las guarden para sí, porque al final vamos a hacer una puesta a punto de intercambio. Entonces, vamos a darle la palabra a Jaime Saavedra. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación, estoy muy honrado de estar aquí. Y hubiera preferido hablar en segundo lugar, porque definitivamente los que saben, las que saben son ustedes. Entonces yo les comenté a Alicia en los días previos, y fue discutido en ese consejo, el Consejo Consultivo Familiar, que es un consejo consultivo familiar amplio, porque es mi familia más la familia Saavedra, que somos 11, así que imagínense. ¿Qué cuerno les iba a decir acá que podía ayudarlos a ustedes? ¿No? Sí, yo que vengo de otro lado, estoy en otro mundo, así que elegí este, eh, digamos, la estrategia era, voy a meter alguna cosa después de escuchar hablar a los que saben, pero ahora derribaron mi estrategia, así que bueno, elegí compartir eh, lo que yo he vivido y algunas... ¿Por qué no está saliendo? No, que esto no lo traje para compartirlo, lo traje para orientar mi exposición. Este, lo que yo viví, lo que estoy viviendo, lo que he vivido en los últimos 25 años. Este, Trabajando en contextos muy complicados que les paso a detallar. Porque efectivamente que creo que estamos en un problema como sociedad. Y es un problema difícil y digamos, lo que yo siento es que tiene que ver con esta... Hay un texto de Borges muy interesante, se llama El jardín de los senderos que se bifurcan, donde hay un autor que dice, hay un personaje que deja todo lo que está haciendo y dedica su vida a armar un laberinto, el laberinto perfecto, que es el laberinto aquel donde todos nos perdemos. Y creo que estamos un poco en ese punto y entonces voy a tratar de explicar qué, cuál es ese laberinto desde lo que yo viví en estos últimos 25 años, trabajando con esta gente que yo paso a contarles. Trabajé y trabajo con niños y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad. Trabajé con pescadores artesanales al norte del Río Negro. Trabajé con tenedores de animales sin tierra, con personas liberadas del sistema penitenciario, con personas privadas de libertad, con personas en situación de calle, con familias de todos estos colectivos y ahora, hace poquito tiempo, estoy presidiendo el INISA, que tiene un lado de privación de libertad y otro lado de adolescentes que son este, sancionados con medidas que se ejecutan este, en comunidad. Un ambiente, digamos, todas situaciones extremadamente sensibles, en contacto diario de verdad, si los 365 días del año, las 24 horas, con situaciones extremadamente complejas, y a las que uno, digamos, si se te presentan 5 millones de líos,
por día, todos muy dolorosos, podés dar respuesta, en el mejor del caso, a dos y con ciertas dudas, digamos. Entonces, estás todo el día como sintiendo que te están torpedeando y que vos no tenés cómo responder. Este, y entonces quería compartir con ustedes con qué dolores me encontré. Es decir, estás en contacto con gente, con niños, con niñas, con adolescentes, con mujeres, con hombres, con muchos hombres jóvenes, mujeres jóvenes, madres solteras, niños abandonados. ¿Cuáles son los dolores que vi? Entonces, porque esto habla del país real, digamos. Y por lo menos el país real que yo viví. Entonces, lo primero es historias de violencia intrafamiliar impactantes. Digamos, si yo les cuento las cosas que vivo al día de hoy, las historias que conocí ayer, antes de ayer y que vengo conociendo, terminamos todos llorando. Eso es parte del Uruguay. Este, un problema de disgregación familiar muy importante. Después voy a volver sobre este punto. Es decir, eh, la familia como en cualquier modalidad, no digo de familia, este, hoy para muchos uruguayos y para muchas uruguayas no resulta un lugar de orientación, de calidez, de amor, de una burbuja a la que uno puede volver porque sabe que ahí encontrará ciertas cosas que quizás le habían. Para buena parte, el Uruguay con el que yo me encuentro, eso está desdibujado. Eh, un rechazo de y o indiferencia de las instituciones y de la comunidad. Este, buena parte de los gurises y de las gurisas y de los compatriotas con los que yo este, convivo diariamente, no tienen ningún lugar en ningún lado, pero desde muy temprana edad. Sí, y todos nosotros somos hijos, vivimos en instituciones. Entonces, el no estar en instituciones es extraordinariamente, se hace la vida muy difícil, es como el camino de la locura, es como vivir en la calle porque no hay reglas, ¿no? Y eso provoca un dolor enorme porque todos necesitamos de un mimo, todos necesitamos de un reconocimiento, de un elogio, ¿no? Si no, podemos tener 1000 batallas diariamente, las tenemos de distinto tipo, pero cuando llega de problemas de trabajo, con los compañeros, con las compañeras, de salud, con los hijos, qué sé yo, pero vos llegás a tu casa y tenés a alguien que te haga un mimo y que te diga, confío en ti y vas a salir adelante. Eso es muy importante. Y yo creo que eso, para buena parte este, para un conjunto creciente de compatriotas, quiero formularlo de este modo, para un conjunto creciente de compatriotas, no sé cuál es la magnitud, pero para un conjunto de creciente de compatriotas, esta certeza vital para vivir armoniosamente está en cuestión. Bien, y
por último, respecto de estos dolores, y que se conecta con la serie, eh, la casi nula significancia emocional que tiene para los gurises y nuestras gurisas la institución educativa. Hay cero sentido de pertenencia. Y eso para mí es verdaderamente un drama. Este, yo, un pequeño cuento que tiene que ver con el mundo adulto, pero se vincula con esto que estamos hablando hoy. Insistí durante mucho tiempo, con cero éxito, a nivel de gobierno, de los gobiernos de los que yo participé, y a nivel de amistades, de facultad, de ilustres eh, educadores, sobre todo de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, digo, midan bien el analfabetismo, en Uruguay estamos hablando, midan bien el analfabetismo porque con la gente con la que yo convivo todos los días, ese 2% es un mito. Yo decía, por lo menos, el analfabetismo puro y duro debe estar en un 15-20%. No hubo caso, hasta que la administración, que no fue la administración que pasó, que no era la administración de la que yo participé, midió la tasa de analfabetismo de los que ingresaron en el año 2022 a cárceles en el mundo adulto, ¿no? Y entonces se encontró con que el 33% de los que ingresaron en el 2022, 33%, eran analfabetos puros y duros. Y si uno sumaba otros tipos de analfabetismo, analfabetismo por desuso, analfabetismo funcional, qué sé yo, estas cosas que ustedes seguramente conocen, tanto como yo, las cifras te trepaba hasta el 55%. Sí. ¿Está? En riesgo la continuidad como comunidad. Entonces, pero el punto es, este cuento a propósito de que en esas condiciones, para este conjunto creciente de compatriotas, la escuela y el liceo no significan nada. Tenemos problemas en la familia, tenemos problemas en la escuela, tenemos en casa, y después no hay problema cuando, digamos, el Ministerio del Interior los agarra cuando cumplen 18 años y mete en cana o cuando los mete un poco antes. Ahí hay un gran problema. Entonces ahí, eh, le- lo uno con esta cosa que a mí me transmitió la serie cuando la vi. Y leer la catarata de artículos que uno leyó y los comentarios que leyó, qué sé yo. Y yo le voy a decir con toda franqueza, este, para mí hay un punto que no tiene solución, que es que la cabeza de los adolescentes y el corazoncito de los adolescentes este, eh, y el alma de los adolescentes va por un lado y el corazoncito de los papás va por otro. Y no hay mucho punto de contacto. Eso ha sido siempre así. Y va a seguir siendo así. Es un dilema de la humanidad. Entonces, este, incluso creo yo que nosotros, yo tengo 61 años, este, y yo he sido, si considero ciertos aspectos, y esto no es por ser benévolo conmigo, es lo que sinceramente pienso. Yo me miro a mí y a mi señora y hemos sido mucho mejores papás que los que mis papás fueron conmigo. Mucho más atentos, mucho más cercanos, mucho más, qué sé yo, una actitud mucho más de cercanía. No sé, que a mis padres ni se les cruzaba por la cabeza, más que éramos muchos, ¿no? Mi padre llegaba de trabajar
a mediodía, mi mamá lo esperaba con el mate pronto, se ponía a leer el diario, qué sé yo, antes de almorzar y no se enteraba de nada, no se enteraba pero de nada. ¿Qué hacíamos nosotros? ¿Qué tristezas tenía yo? ¿Qué angustias tenía yo? ¿Cómo se enteraba? Se enteraban con disgusto cuando recibía el carnet del liceo. Es lo único. Después no había más puntos de contacto. Sí, y esto me parece que es más allá de las apariencias, es algo con lo que nosotros tenemos que convivir. Y en la serie algo de esto hay. Es decir, bueno, los papás que se preguntan, ¿pero qué pasó acá? Y bueno, pasó la vida. También quiero decir esto. Yo en todo este periplo conocí 3 casos así. Solo 3. He visto multitudes, solo 3. En general, en los 3 casos de gente de clase media o clase media acomodada. En 2 casos de homicidios espeluznantes, digamos, más duros que los que la serie relata, porque hay un conjunto de aditivos muy complicados. Y otro caso que no llegó a homicidio, pero porque falló la técnica, digamos, pero también un episodio extremadamente eh, triste, abrumador. Pero son solo 3 casos, ¿no? Lo que sí creo que está planteado es decir, entonces esto para mí, digamos, es eh, como una cuestión, es absolutamente, estadísticamente marginal, ¿no? Lo que sí está de fondo, y lo que yo elegí para compartir con ustedes, es que eh, la disgregación, estos dolores que, entre otras cosas, tienen que ver con la disgregación familiar o la disgregación la poca presencia de instituciones sanas hace que se multipliquen de modo creciente y peligroso los fenómenos de violencia que vivimos todos los días. Pero no es un tema de las redes, a mi juicio. Es el tema de la soledad y el resentimiento. Yo también estaba, mis padres no se enteraban de nada, ni de los otros 10 hermanos, no se enteraban de nada, salvo cuando ocurría alguna cosa, no se enteraban de nada. Y yo también estaba en contacto con mundos oscuros. Y no había inimaginable lo de las redes, pero estaba en contacto con cosas feas. Y gente que me alentaba a cosas feas y que me animaba a cosas feas. Y que reforzaba lo peor de mí. Eh, pero, y acá viene este, la intuición que yo tengo. Es decir, el lío ya está, siempre estuvo, no tiene, a mi juicio no tiene nada que ver con las redes, mañana será otra cosa, las redes pasarán, qué sé yo, no sé qué vendrá, no lo sé. Y se estarán para los adolescentes y los papás planteando la misma el mismo problema, con otras características, y entonces vendrá otra generación de chopá, mirá lo que pasó ahora. Y siempre pasó lo mismo. Mis padres decían de lo que estaban viviendo lo mismo que nosotros decimos ahora. ¿Qué mundo este? Es inentendible, antes no era así. No, exactamente lo mismo. Todo tiempo pasado fue mejor o más suave.
de acuerdo a los adultos, porque en realidad lo que estamos es perplejos porque no sabemos qué hacer, pero es la perplejidad, no es porque sea la cosa, el fenómeno sea nuevo para mí. Sí, la intuición que yo quiero compartir es esta. Este, si no, no es un problema no es un problema de la, de la modernidad, este, entonces lo, creo que tenemos que buscar en la pista, está la intuición que yo tengo es que tenemos que encontrar este, eh, las soluciones en comunidad. Esta es la intuición. Lo que yo sí veo de mis hijos, veo de los adolescentes con los que convivo, de los adolescentes hijos de, de las familias con las que yo he compartido, con muchos problemas, con todos estos dolores, todos juntos durante toda su vida, es la constante que veo es la soledad. Entonces hay que generar antídotos contra la soledad. Entonces, yo veo de mis hijos que están, que se juntan menos. Yo llegaba a la escuela, todo lo que me interesaba era el fútbol. Yo salía a la escuela y me iba a jugar al fútbol, me iba a jugar al fútbol en un club de fútbol. Y después tenía a los amigos del barrio. Y después apareció la bendición del colegio y de las cosas maravillosas que viví en el colegio en la adolescencia. Entonces era encontrarme en los grupos de catequesis, de campamentos, y apareció esa maravilla en mi vida. Y después la militancia social y la militancia gremial, ¿no? Digamos, todo lo que me fue constituyendo como persona, lo que me fue dando valores, lo que me permitió ilusionarme con un futuro, lo que me permitió tuvo que ver con encontrarme con otras personas y encontrarme en grupos de otras personas. Y yo creo que eso está como muy debilitado ahora. No hay barrio, no hay escuela, no hay liceo, no hay actividades en la universidad. Mi hija más chica se está por recibir de monodio ahora. Y entonces tiene, no sé qué lío tiene, con la directora de la carrera. Y dice, júntense y vayan a protestarle, vayan a hablar con el rector, júntense, y le golpean la puerta al rector y dicen, mira, escúchame, esta directora tal y tal, tal cosa. Así que el rector no les entra en la cabeza. Tienen otra escala. Es decir, porque eso de juntarse y caminar 5 cuadras y pensar qué van a decir y ir hasta ahí a golpearle la puerta al rector y pedirle al rector que les atienda, es como que no se entiende. Y es eso, para mí por ahí pasa la cosa. Cuando yo iba, ayer estuve a última hora, me encontré con los docentes secundarios que trabajan en INISA y con los funcionarios de la INISA que trabajan en educación. Yo les decía, escuchen esto, a mí, la verdad, no digo decir que me perdonen mi Correa, que está acá, que fue adscripto mío, un glorioso adscripto mío. Me importaba 3 carajos la química, la matemática, bien, 3 pp, o la literatura. Me importaba poco, ¿no? Qué sé yo, iba al liceo por otras cosas, iba al liceo. Y créanme, esto yo lo tengo, la felicidad. Yo conservo amigos hasta el día de hoy que nos juntamos de los maristas, pero somos como hermanos. Pero podemos no vernos, somos hermanos, uno vive en Salta, el otro vive en la China, y nos juntamos y somos como hermanos y como hermanas. Y lo hemos compartido siempre. Y básicamente lo que nos importaba era otra cosa. Y después sí, te va gustando un poquito la filosofía, te va gustando esto, te va gustando lo otro, vas armando y vas y venís. Y esa es la verdad. Esa es la verdad para todos. Después se te despertarán pasiones, qué sé yo, pero lo que necesitas es comunidad, gente que te quiera, que te acompañe. Y ahí nosotros creo que estamos en eso. Entonces, eh, si mi intuición es apenas correcta,
hay una pista de salida. Porque eso es salir a juntarse. Esto es, juntémonos, juntémonos. Esto lo puedo hacer, salgo acá y lo puedo hacer, si mi intuición es correcta. Y si mi intuición es correcta, también es un poco alentadora. Porque si el problema son las redes, no hay solución. Si el problema es la machosfera, no hay solución. Si el problema, todo lo que está fuera de nosotros, digamos, no tiene solución. Es el, estamos perdidos como le llaman. Pero si lo que yo pienso es correcto, entonces la solución está, este, hoy estamos encontrando acá la solución. Bueno, eso era lo que quería decir. Vamos a darle la palabra. Les recuerdo que los comentarios o las preguntas para Jaime, por favor, tomen nota que al final abrimos. Le damos la palabra a Cecilia. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a trabajar sobre las instituciones educativas, entonces me voy a focalizar en el episodio 2 de la serie y para eso pedí que me... Empezamos bien. Sí. No, ¿me escuchan bien? Qué feo. No, no, no. Esta escena que vimos, en realidad es una escena dentro de todo un episodio donde no es esto lo que predomina. Lo que predomina es la dificultad para entender, la dificultad para comprender, la dificultad para escuchar, predomina el desborde, predomina los profesores corriendo, las urgencias, las demandas, la velocidad, la saturación. Algo que esto que decía Jaime, ¿no? De qué pasa con las instituciones de la serie, pero también con las instituciones acá en nuestro país. ¿Qué pasa con los macroliceos como el Damaso, liceos gigantes de una población enorme, donde todos los alumnos son anónimos, donde no se sabe qué pasa con esas vidas de esos jóvenes, donde todo es velocidad, donde no hay tiempo para pensar, para reflexionar sobre las prácticas, para juntarse como colectivo docente? Lo único que hacen en la serie y en muchas instituciones de nuestro país es gestionar el caos. Los estudiantes dejan de ser sujetos y pasan a ser objetos. ¿Objetos para qué? Para castigar, para vigilar, para evaluar, para sacar datos de su saber. En la serie lo que aparece también es la naturalización del maltrato, ¿no? Donde las situaciones de acoso son minimizadas o son ignoradas muchas veces, ¿no? Donde la violencia aparece en forma directa por acción o por omisión, pero bueno, está atravesado durante todo el episodio, situaciones de violencia, menos en esto que yo traigo. En esto que yo traigo vemos un padre y un hijo que me dan muchas ganas de hablar del vínculo de padre e hijo, pero probablemente lo tomen las compañeras. Pero bueno, vemos un hijo que le dice al padre, quiero hablar contigo. El padre no tiene ni idea de lo que le va a hablar, no sabe. Le dice, vamos a un espacio privado, te pido que te sientes. Es el único momento en que hay un contacto, que hay un encuentro en todo el episodio, realmente un encuentro humano. Y el hijo le dice, no vas bien por dónde vas. O sea, el padre no tiene ni idea de por dónde va en la investigación, pero tampoco como padre. Perdón. En el resumen ejecutivo. Ah, claro. Para atrás, uno para atrás. Ahí está. Está bien.
Bueno, estaba hablando de esto. Y ahora estaba hablando del vínculo, ¿no? Donde le dice, no vas bien por dónde vas, no estás captando lo que están haciendo, eh, me da pena verte tan perdido en todo esto, ¿no? Eh, el padre está perdido en el vínculo con el hijo, está perdido en la investigación, está perdido en las adolescencias, ¿no? Este policía que, por otro lado, lo vemos como muy adecuado en este vínculo, que puede parar, que puede escuchar a su hijo, que se angustia, que se queda pensando si es un padre adecuado, qué pasa con él, que después al final del episodio van a almorzar y vemos algo de la cercanía, algo del encuentro. Este, en algún momento parece como que el padre dice, bueno, ¿y le podría pasar esto a mi hijo? Lo que hizo Jamie, ¿mi hijo lo podría hacer? No sé cómo pregunto. Este, y bueno, eso sería ahora sí la siguiente. Ahí está. Algo de esto que habló del tema de la película en sí, que bueno, que nos metemos adentro de la película, que es en tiempo real, es como que pasamos a vivirla. Algo de esto de, bueno, del espacio transicional de Winnicott, donde esto, ¿no? De la realidad interna con la realidad compartida, de lo virtual con lo real, ¿no? Bueno, esto en esta película queda como muy difuso ese límite, ¿no? Como muy desdibujado y como muy poroso, como que realmente el tipo de película nos lleva a meternos adentro de la película y a estar viviendo, y bueno, también por eso en momentos para mí fue como súper angustiante. Justo esto, lo que yo traigo tiene que ver con esto de la posibilidad, ¿no? Con la otra posibilidad, que me gustó quedarme con eso y bueno, lo que voy a hablar va a ser de las dos cosas. Ahora sí, lo siguiente. Bueno, hablarles algo de lo actual, ¿no? De la hipermodernidad, del Lipovetsky, del exceso, de la intensidad, de la exacerbación, esto que veíamos en la serie, ¿no? Bueno, de toda la vertiginosidad del paso del tiempo, de las alternativas en la comunicación, de las formas de vivir los vínculos, de las expectativas en relación a los alumnos también, ¿no? ¿Qué alumno llega a la institución educativa? ¿Qué alumno espera a la institución educativa? ¿Cuál es el futuro? Si vamos a ser futuros ciudadanos o futuros consumidores en esta época de tan exacerbado el consumo. Y bueno, esta hipermodernidad tiene impactos sobre las instituciones, eh, donde lo verdadero es el cambio, lo incierto, la apología del incierto. Y bueno, estamos en un mundo virtual donde el cibermundo construye y deconstruye las subjetividades, ¿no? Y esto lo vemos en la serie. Y bueno, la familia y las instituciones educativas también atravesadas por la hipermodernidad, y bueno, algo de esto de la red privada que pasa a ser red pública, ¿no? Por eso me interesa hablar en la siguiente de lo que plantea Paula Sibilia en relación a la intimidad y a la extimidad, que es un concepto que toma de Lacan, que tiene que ver con lo interno y con lo externo, ¿no? Como aquello bueno, que es interno nuestro, en algún momento pasa, en este momento a través de las redes, para afuera, ¿no? Las paredes hoy ya casi que no existen, eh, estamos afuera y estamos adentro, no hay variables, no hay límites espaciales ni temporales. Y bueno, importa mucho lo que hacemos, por eso dice esto de performance. Lo que se ve es lo que somos, ¿no? Lo que aparece en las redes, y el espacio, a ver la siguiente. Ahí está. El espacio virtual se singulariza como un espacio de despliegue de la subjetividad adolescente, ¿no? Ellos habitan estos entornos tecnológicos donde hay un continuo entre la vida online y offline, y bueno, el trabajo psíquico de la adolescencia también se realiza en este entramado virtual. Y ahora sí, la siguiente. Bueno, y tenemos a los docentes, a la otra parte, que bueno, ¿qué pasa con los docentes en estas épocas, ¿no? ¿Qué pasa con su identidad? Vemos que ha habido un debilitamiento en la identidad docente, a través de las transformaciones sociales e institucionales, una pérdida de la valoración de su rol, y del reconocimiento público, ¿no?
y bueno, esto, ¿no? De la distancia excesiva en el vínculo educativo que se ve reflejado perfectamente en la serie, no en lo que yo elegí, sino en el resto. Y hay un desgaste del saber académico de los docentes, ¿no? Esta cuestión que es realmente lo que saben los docentes, porque bueno, el saber ya no lo poseen absolutamente los docentes, sino que está en el celular, o sea, el conocimiento lo portan los docentes, pero también hay otra circulación. Y esto sería algo de la posibilidad, ¿no? De la otra cara, ¿no? La posibilidad que que los docentes puedan volver a legitimar su proyecto de enseñanza, que se pueda renovar la autoridad, que haya, que se retome la posición de poder desde de lo público, ¿no? A través de prácticas de habilitación que sea para ellos, pero también para con ellos, ¿no? En la medida en que ellos puedan habilitarse, van a poder habilitar a los otros. Y esto de revincular el saber con el sabio, ¿no? ¿Dónde quedó el saber? ¿Qué importa el saber ahora? Esto lo tomo de Martínez, de Pablo Martínez, que habla él del sujeto de la posibilidad, pensando en instituciones que garanticen la educabilidad, que puedan concebir al otro como capaz de evitar esa posibilidad, ¿no? En un vínculo educativo como un espacio cuidado, donde se reconozca al otro desde la preocupación por las condiciones materiales y simbólicas, donde exista un otro, donde haya un encuentro con un otro. En ese vínculo educativo, la siguiente, hay un supuesto de partida que hay dos, ¿no? Uno que sabe, un docente que sabe de las trayectorias, que sabe de los itinerarios, y alguien que se supone que los desconoce. El desafío será diseñar y proponer y recrear nuevas formas de educar, desde estrategias que reviertan la desmotivación y que convoquen al saber, ¿no? A través de propuestas educativas que sean accesibles y flexibles para todos, que sean dinámicas y participativas, que atiendan a la singularidad, a la particularidad de cada uno de los estudiantes, desde la conformación de un proyecto educativo individual, con propuestas grupales que promuevan el respeto y la convivencia y la aceptación. El tema de las postas parentales, ¿no? Esto de, bueno, que los docentes también, en cierto lugar, en un momento, toman el lugar de padres, ¿no? En esto de, bueno, de que esto plantea otros autores, que los adultos no familiares que son suficientemente significativos afectan duraderamente, ¿no? Esto que decía Jaime de Luis, ¿no? De los aspectos de ese vínculo particular que se puede llegar a establecer y que realmente hace la construcción de subjetividad, ¿no? Ofrece un lazo subjetivante, y nosotros tenemos recuerdos de docentes que fueron como, no sé, referentes y que dieron la posibilidad de esto otro, ¿no? De construirse, no todo sin posibilidad, también existe la posibilidad de esto otro, de acompañar desde la presencia, desde la disponibilidad. Y bueno, y acá traigo dentro del vínculo con el docente como tres líneas, digamos, que me parece que son como fundamentales, que estén en el vínculo con el docente: la paciencia, la confianza y la presencia. La paciencia, los griegos tienen estas dos formas, en realidad son tres, de pensar el tiempo, ¿no? El cronos, que tiene que ver con el tiempo cronológico, con el tiempo lineal, con el tiempo medible, y el kairos, que tiene que ver con el intervalo, con lo indeterminado, con la oportunidad. Y estos autores plantean que, bueno, que los espacios educativos se dan en estos dos tiempos: en el tiempo medible, en el tiempo limitado, pero también en el tiempo de la oportunidad, de la posibilidad, ¿no? Que a veces suceden cosas dentro de los tiempos educativos finitos que tienen que ver con esto, con lo novedoso, con lo creativo, con la pulsión de vida, ¿no? Pero también esto de lo minucioso, ¿no? No de las grandes cosas, pero a veces de la posibilidad del docente que observe al alumno y vea un gesto, una cara, un movimiento, que tiene que ver con esto, con lo chiquito, pero que también es el vínculo educativo y es como súper importante. Bueno, la confianza, como todo vínculo, es fundamental, desde el respeto, ¿no? Desde el respeto de los educadores a los docentes, pero también de los adolescentes a los educadores.
Y esto de la banda de la cinta de modelos, ¿no? Donde el mundo interno y el mundo externo es como un continuo y donde un punto siempre alude a otro, donde lo interno y lo externo también en esto de la función educativa también funciona como externo e interno a la vez. Y esto de la posibilidad de revalorizar la tarea, ¿no? De confiar que lo que hacen lo hacen bien, de recuperar el valor de la tarea docente, que bueno, muchas veces parece como pasiva. Y por último, algo de esto de la presencia, ¿no? De hacer una oferta, de estar disponible como posibilidad, de acompañar y sostener la errancia, la oscilación de los adolescentes. Sabemos que ellos van, que vienen, y bueno, poder estar y poder acompañarlos en todos esos vaivenes que van teniendo los adolescentes, ¿no? Y disponerse un mientras tanto, dejar que ellos narren, dejar narrarse, estar, acompañar en estos procesos que van transitando los adolescentes. También intervenir en las crisis, ¿no? Sabemos que los adolescentes tienen muchas crisis que son muy intensas, que a veces desde nuestro punto de vista decimos que son banales, que son, o sea, está llorando y angustiada porque el novio no le contestó un WhatsApp. Bueno, para esa persona en ese momento eso es terrible, o sea, demoró 2 horas en contestarle y eso para esa joven se acabó el mundo, ¿no? Bueno, hay que poder sostenerlos, hay que poder decir, bueno, sí, yo te voy a contestar, tómate un tiempo, ¿no? Eh, y bueno, después esto de, bueno, que tienen los procesos adolescentes que, bueno, que se cierran, pero que no concluyen, ¿no? Que siguen en otro tiempo, en otro lugar. Bueno, y era eso lo que tenía para contar. Vamos poniendo acá la palabra a las compañeras integrantes del área de adolescencias, a Alicia Constanzo y Florencia Chaval. Adelante. Bueno, primero vamos a ver unos fragmentos de Ariana. Sí, no, se visualiza, ahora sí. Ahora sí. Bueno, el nombre de la jornada que tuvimos con las compañeras del área tiene que ver con la perplejidad a propósito de la serie adolescencia. Pero, ¿por qué perplejidad? La perplejidad, de acuerdo a la definición, es un estado de confusión, de duda o indecisión que puede ser causado por el asombro, la conmoción o lo inesperado. Desde la filosofía, se estaría hablando de la perplejidad, es un estado de ánimo que puede llevar a una parálisis de pensamiento. Por ejemplo, Kant entendía la perplejidad como el estado de vacilación de la razón cuando se enfrenta a preguntas sin respuestas. En el fragmento que elegimos, bueno, estos papás que se hacen un montón de preguntas entre ellos porque efectivamente están perplejos frente a todo lo que ha sucedido y también a todo lo que genera en cada uno de ellos. Pero ¿qué pasa? También a nosotros nos produce perplejidad cuando vemos la serie, y lo que nos sucedió a todos, creo que no solamente a los integrantes del área, sino a todos los espectadores, es como tratar de dar una respuesta inmediata a qué significación, por qué pasó eso, qué sucedió, en definitiva, a una actuación, ¿no? Empezaron a pulular por las redes justamente un montón de información, de opiniones, de diferentes ámbitos, todas muy válidas, pero en definitiva lo que estaba faltando es el tiempo de detenerse a pensar, ¿sí? Y que ahora cuando pasaron unos segundos entre una selección del video y el otro, pasó eso.
nos quedamos en silencio un ratito y digo, bueno, qué curioso, capaz que está bueno, después de esa cena tan conmovedora en el diálogo de estos padres, a eso, detenernos, ¿sí? Entonces, dentro de esta sensación de lo confuso, el estado de asombro que nos causa toda la situación vivida, uno podría preguntarse cuáles son las condiciones hoy en día para la convivencia, para la grupalidad y el aprendizaje, ¿sí? El maltrato general, naturalizado, como decía Jaime también en su ponencia, qué pasa con la ley, con las pautas acordadas, el pacto social, ¿en qué está? ¿Qué está pasando con esto? Y entonces, justamente, las situaciones complejas no admiten explicaciones simples ni rápidas, ¿no? Porque uno, bueno, ha escuchado un montón de cosas. Bueno, ¿de quién es la culpa? ¿Es del padre? ¿Es de la madre? ¿Es de la institución educativa? Bueno, no es tan simple ni lineal. También se ha pasado esto, ¿no? La banalización de la violencia en las redes, en los juegos, dificultad de discriminar realidad con fantasía, esperable en la adolescencia, pero propiciado aún más en el campo de la virtualidad. Asistimos a una nueva cultura del lazo social donde el destrato, la crueldad, lo monstruoso y la violencia como espectáculo son contraseña de época. ¿No? Bueno, incluso estuvo muy interesante también lo que retomó Cecilia de la cultura en la cual estamos inmersos, porque en el área siempre insistimos, y por algo somos el área de adolescencias en plural, porque no hay una adolescencia. Si bien hay cosas generales que se han dado en todas las épocas, como señalaba Jaime también, la diferencia entre las generaciones, el no saber, el mundo secreto de los adolescentes, pero bueno, va a depender bastante del entorno, de las posibilidades, del entorno socioeconómico, educativo y del entorno histórico, qué tipo de adolescencias se producen en el mismo momento, pero en diferentes lugares y situaciones. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa hoy con estas condiciones, como decíamos, de convivencia, de grupalidad y de aprendizaje incluso? Y cómo en parte se pone, por ejemplo, en la serie se pone en escena el tema del bullying. Cecilia también nombraba a Paula Sibilia, ¿no? Hay otro texto en el cual ella habla específicamente del bullying y nos pareció que era muy útil para pensarlo, ¿no? En esta situación, pero en la mayoría de las situaciones ficcionales y reales, todas las noticias que ustedes escuchan de los muchachos que entraron en un colegio armados, en general en Estados Unidos, más lejos, bien, han sufrido bullying, ¿no? Es decir, hay, diríamos, una injuria narcisista, ¿no? Que de alguna manera genera, bueno, este tipo de situaciones, ¿no? Y esta autora, Paula Sibilia, nos dice que ya no hay un cambio, ¿no? Ya no hay un dilema moral ante la violación de las normativas y valores vigentes. No es aquello de la culpa, cometí una infracción, algo, y entonces voy a merecer algún tipo de sanción o de pena, ¿no? No, ahora se pasa a la vergüenza. El drama ya no no parte del yo, sino de los otros, que me hacen sentir avergonzado, ¿no? Pasa a ser un problema público. Ya no es íntimo, privado, entre dos o entre pocos, ¿no? Exponencialmente se desencadena la vergüenza. Y justamente es esto que es terrible, no hay escape, ¿no? Esta vergüenza me sigue hasta en mi cuarto con mi celular al lado mío. No tengo forma de escapar de esa vergüenza que me inunda, ¿no? Por lo tanto, sí, la magnitud es exponencial por la replicación. Y esto genera consecuencias. Claro, en esta misma línea de lo que plantea el autor, el papel de la culpa, la vergüenza, ¿no? Antes era la culpa frente a estas reprimendas disciplinarias que podían venir de parte de un docente, de un director, no sé, me hice la rabona y llamaban a mis padres, qué horrible, qué va a pasar y demás.
y ahora lo punitivo viene del par, del igual, ¿no? Y eso es lo que resulta sumamente doloroso. Porque en esta misma línea, Janín nos plantea y dice así: si lo más insoportable para un niño es no ser mirado ni atendido, para un adolescente es ser ninguneado socialmente. Entonces, conversando, pensamos, bueno, en el caso hay una mirada, ¿no? Pues hay un acto punitivo o hostigamiento y efectivamente ese adolescente está siendo mirado. Pero ¿cuál es la cualidad de la mirada? ¿Mm? Desde la burla, desde el maltrato, del destrato. ¿Mm? Entonces, ¿cómo esto incide justamente en la autoestima, que es un eje central en el procesamiento de la condición adolescente, en el tránsito adolescente? Porque la autoestima, como decimos en varias oportunidades, se ve totalmente sacudida por las turbulencias propias de la etapa. Y bueno, y acá traemos algunos aportes de un autor argentino, Marcelo Cao, que dice: la autoestima es una producción de neto corte vincular. Se origina en los primeros intercambios vinculares, en aquellos intrafamiliares, hablaríamos como de cimientos, pero va a tener la posibilidad de recrearse en los sucesivos encuentros significativos con otros que se produzcan a lo largo de la adolescencia, ¿no? Y esos otros pueden ser grupos de pares, pero también pueden ser la referencia de otros adultos. Como hoy mencionaba Cecilia, un docente que deja una impronta, una huella en la subjetividad de cada uno de nosotros, ¿sí? Y esos encuentros significativos justamente se producen en el afuera, en lo nuevo, en lo no familiar. Pero también Cao nos plantea que si la autoestima de los adultos a cargo pende de un hilo, los jóvenes se van a encontrar en una situación muy difícil de gestionar la propia. ¿Mm? Son como, hay cimientos, pero cuán seguros estarían siendo. Es lo que vemos en la serie. Ahí va. Justamente, vemos, por ejemplo, cómo la matriz relacional ha influido en el comportamiento de Jamie. Las experiencias vividas tempranamente de evaluación y rechazo de su padre por parte del abuelo de Jamie va a incidir en la construcción de su subjetividad adolescente. Se pone en evidencia, por lo tanto, la falla también en la autoestima de estos papás, ¿no? ¿Qué hicimos? No fuimos lo suficiente, o hicimos todo mal, debimos haberlo hecho mejor. Y aquí vemos cómo, creo que acá, la dimensión transgeneracional impacta en las posibilidades de construcción de este padre. Su modelo identificatorio ha sido un padre violento, del que quiso escapar, refugiándose en la contención de la agresividad. Pero ¿qué pasó? No solamente contuvo la agresividad, arrasó con la contención de toda la gama afectiva, hasta del gesto de cariño, de acercamiento, que si nos detenemos en distintos pasajes de la serie, vamos a ver un papá que en relación a Lisa, la hija, refiere a ella en varias oportunidades como cariño. Vamos a una de las primeras escenas, cuando irrumpe la policía en la casa, y le avisan a este papá que tiene que subir porque hubo un accidente y es que Jamie se orinó. Él pasa subiendo las escaleras y dice, ¿estás bien, cariño? Y pasa por adelante la puerta de la hija. Tuvimos que volver varias veces para atrás a ver a quién le estaba diciendo cariño. Si está bien, cariño, a Jamie porque hubo un accidente. No, era la hija. Y esto, bueno, en otros sucesivos sucesión de los capítulos se sucede esta demostración más afectiva para con Lisa, no así para con Jamie, ¿no? También podemos pensarlo en este arrasamiento de toda la gama afectiva o demostrativa de los afectos en el momento, bueno, cuando hacen el interrogatorio, que es un papá que no abraza, ¿no? Además, la sensación es esta, es como que está contenido, se va, y uno está esperando que lo agarre, ¿no? Y el primer acercamiento es luego que efectivamente ve el video, situación que pasó, Jamie es ahí el que tiende a tocarlo y es el padre el que recula, se corre, hasta que después sí, finalmente pueden abrazarse, pero cuesta, es primeramente lo más genuino que le emerge. Y además de arrasar con todo esto, también queda en un lugar de mucha pasividad este papá, que contrasta bastante con su presentación, ¿no? Musculoso, fuerte. Bueno, ahí aparecen otros aspectos. Y la dificultad justamente de este padre para ofrecer modelos más sanos. No, Ah, este, sí,
Justamente acá vemos cuando las debilidades de los padres, ¿no?, les impiden sostener suficientemente a los hijos, ¿no? Y cuando esto que vemos en la serie se suma, que decíamos, para las situaciones complejas no hay explicaciones sencillas. Jaime decía, no son las redes, no, es una suma de cosas, podríamos decir, una suma de eventos desafortunados, ¿no? Las debilidades de sostén de estos papás. En algún momento Jamie le dice a la psicóloga, mi mamá no se llevaba bien con su familia. Acá vemos que hay también, que está explorado obviamente, pero también del lado de la serie, del lado de la mamá habría una carencia en la transmisión. Entonces, cuando además los mensajes del medio, del entorno, son descalificadores, bueno, ¿cómo pueden generar consecuencias devastadoras sobre la autoestima en construcción? Es evidentemente una etapa, ¿no? Entonces, Jamie ha recibido un montón de mensajes implícitos y explícitos. Adam, el hijo del policía, dice, te podría mostrar una cantidad como 15 más de lo mismo, ¿no? De sentirse entonces frágil, defectuoso, insuficiente, ¿no?, con un sentimiento pobre de sí. Se siente feo, poco valioso, disminuido, avergonzado. Y todo esto le ha generado un gran sufrimiento. En algún momento la psicóloga le dice, a ti y a tus compañeros los escupían desde las ventanas, los empujaban, ¿no? O sea, hay toda una conducta terrible de acoso, ¿no?, que es importante, previa a esto, ¿no? De hecho, al amigo que le da el arma, Ryan, le dicen, sos el raro, ¿no? Vos raro, ¿no? Jade, cuando le pega, la chica, la amiga de la chica muerta de Katie, cuando le pega, dice, vos raro, no sé qué, que mataste a mi amiga. Bueno, entonces, ¿cuál es una de las tareas esenciales del adolescente en este momento? Bueno, identificarse, armar su personalidad a través de los movimientos identitarios. ¿Y cómo se puede hacer con los referentes que se tienen si estos no sostienen, ¿no? No se ofrecen como suficientemente valiosos? Hay muchos que circulan en nuestra cultura, pero ¿cómo son? ¿Con cuáles identificarse? Hay un cuestionamiento actual de los modelos tradicionales con la caída de los modos de construcción de la masculinidad, que, bueno, tiene que ver, entre otras cosas, sobre todo con todos los movimientos feministas y lo que han movido y cuestionado todo esto, y muchas veces encontramos varones desorientados de cómo ser ellos y, por supuesto, de cómo acercarse a las mujeres. Me dirán, qué novedad en la adolescencia, ¿no? Pero bueno, esto es como exponencial porque ni siquiera ve el adolescente que los adultos tienen más o menos claro, ¿no? Puede ser que esté en contra, que no me parezca bien, pero hay un patrón de referencia. Acá no hay patrón de referencia, hay múltiples. Y esto que decís, bueno, puede ser obvio, propio de la adolescencia, ¿no? Cómo se encara, no sé, a alguien en un boliche, en un colegio, en una institución. Sí, eso es más viejo que Matusalén, es verdad. Pero a partir de la experiencia clínica, digo, que hemos compartido con colegas, nos encontramos con varones que no es tanto ya el miedo de cómo encaro a, sino qué pasa si yo encaro a, cómo lo va a tomar, cómo lo va a sentir, ¿no? Esta cosa hasta medirse, no solamente en lo respetuoso, sino en el hacer y en el decir, si eso después puede ser replicado en las redes, si puede ver capturas de pantalla y pulular más allá del comentario. Entonces, no es solamente la dificultad de acercarse a un otro, característica en la adolescencia, sino de cómo ese otro también lo va a tomar en virtud de todas estas cuestionamientos a los modelos tradicionales, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa? En la serie nos encontramos con un puber adolescente de 13 años y queremos recalcar esto de puber adolescente
Porque si bien el nombre de la serie es adolescente, uno podía preguntarse, ¿es adolescente Jamie? Cuando lo vemos, ¿no? Empieza la serie, lo que vemos, un niño, efectivamente. En todo caso es un puber, decisiones propias de la edad, a nivel hormonal y demás, pero la presentación de Jamie es de un niño, ¿ah? En proceso de desarrollo. Bueno, entonces, a esta edad, ¿qué está pasando? Sí, es un momento de la vida caracterizado por una gran metamorfosis corporal, irrumpe la sexualidad y, como venía diciendo Alicia, de todo un armado identitario, ¿no? Lo que algunos autores hablarían como de trinchera identitaria. Sobre el fondo de las identificaciones y desidentificaciones y de la necesidad, de la urgencia, el hambre de pertenecer, va a pesar en este caso cómo se concibe la masculinidad, qué referentes circulan al alcance de los adolescentes. Hay una búsqueda de identificación con aspectos fuertes frente a las debilidades sentidas de la autoestima y frente a una masculinidad en jaque. En respuesta al cambio de los modelos tradicionales, emergen discursos mucho más violentos que apelan a restaurar un orden de fortaleza mediante la imposición. Jaime intenta encontrar modos de... Jamie. Yo lo bauticé Jaime. Nos acordamos de ti. Pero, más allá del chiste, porque ayer terminando de afinar la exposición a partir del trabajo grupal del área, bromábamos que Jaimito decíamos, ¿no? Y buscando, Jamie, nos preguntamos si Jamie es el diminutivo de James o no, ¿no? En esta cosa de, no es Juan, es Juanito, pensando en lo del puber, lo del niño, lo del adolescente. Entonces, también uno, más allá del chiste, nos permite trabajar un montón de cosas. Entonces, Jamie intenta encontrar modos de aproximarse a sus primeras experiencias vinculares, eróticas y afectivas con mujeres en un contexto justamente atravesado por todas las complejidades que tienen que ver con las relaciones entre los géneros, con el ciberacoso y con las comunidades virtuales. ¿Ah? Enfrentan su despertar sexual también activando un sentimiento de sí que está totalmente desvalorizado, que lo llevan a sentir amenazada esta identidad en construcción. No olvidemos que es un momento de una turbulencia enorme en todos los aspectos, hormonal, psicológico, social. Los mensajes recibidos, el color de los corazones y el emoji de la pastilla roja, por ejemplo, la estigmatización que lo coloca perteneciendo al mundo incel, celibato involuntario, lo excluye de la posibilidad de experimentar su sexualidad con una chica, por lo menos se lo siento así, ¿no? Lo deja nuevamente en un sufrimiento vivido en soledad. Ese rechazo lo actúa odiando él a quien le produce esta herida narcisista tan grande que justamente es Katie. Y a partir de ahí vemos también cómo la falta de referentes, por algo Jaime hablaba de la importancia de la comunidad, de la grupalidad, ¿no? La falta de referencia de un grupo de pares que es como lo esencial, ¿no? Como el agua de las plantas de la adolescencia, tener referencias, tener grupos, ¿no? Y el rechazo que experimenta, ¿no? Por parte de estos, por tener características diferentes, ¿no? No era hábil con los deportes típicamente masculinos, era torpe, ¿no? Con el fútbol, con el básquetbol, que el padre lo lleva, lo que también generaba burlas no solo ya en los pares, sino en los padres, ¿no? De esos chicos. Y el papá, si recuerdan, no sabía cómo pararse frente a eso, desvía la mirada, ¿no? Y esto está contado por Jamie primero, se lo cuenta a la psicóloga, y después el papá se lo cuenta a su mujer, ¿no? Como que no es solo una fantasía de alguien que persecutoriamente interpretaba, no, acá hay algo que se da en este papá que, bueno, no puede, ¿no? No puede sostener con la mirada tampoco, ¿no? Y entonces, ¿qué efecto genera esta no mirada, ¿no? Y qué efecto genera cuando se suma a la mirada hostigadora de los padres, ¿no? Hay una no mirada por un lado y una mirada sí, pero ¿qué tipo de mirada? Descalificadora, ¿no? A eso nos referíamos con lo de la cualidad de la mirada, ¿no?
Ahí va. Entonces, Jamie en ese escenario se anima a acercarse a Katie, pero ¿cuándo? Cuando ella ha quedado particularmente en una situación muy vulnerable, de mucha exposición, le han hecho bullying, han compartido fotos íntimas de ella en las redes, ¿no? Entonces él se identifica con esa fragilidad y proyecta su necesidad de aceptación en ella, ¿no? Dice, bueno, ahora sí, me voy a acercar, me voy a aceptar, ¿no? Y él se expone totalmente, no sé si ustedes recuerdan, dice, hasta me vestí especialmente, ¿no? Traté de vestirme como lindo, diríamos, ¿no? Para invitarla a salir. Y es rechazado de una manera terrible, terrible realmente, ¿no? Ella le dice, no estoy tan desesperada como para eso, diciendo, no, ni que fueras el último chiquilín de la tierra, no te daría bola, ¿no? Y esta descalificación confirma, bueno, todo lo que él tenía introyectado y a su vez confirma los discursos de la famosa monófera, ¿no? Misóginos, machistas, a los cuales él, si bien dice, no, hay cosas que sí, bueno, que no me convencen, pero por ejemplo, el 80-20 sí, que se explicaba hoy, ¿no? Eso sí, es así, ¿no? Entonces él se identifica con ese lugar de no elegible, descarte, los incels, ¿no? Y la única manera que él encuentra de recuperar algo de autoestima es saliendo de esa posición pasiva a una activa. El problema es que es una forma trágica. Transforma el dolor, el sufrimiento, la soledad, diría Jaime, la tristeza, en agresividad que pone en acto, mata. Y mata a cuchilladas reiteradas, ¿no? No es solo, ay, no quería, si bien él dice, ¿no? Dice, yo no pensé, no quería, pero, ¿no? Esto es la parte de lo trágico. Y bueno, y para pensar justamente esta situación, ¿no? Recurrimos de varios autores a Jamel para pensar esto de la violencia, ¿no? Y bueno, ¿y qué es lo que nos plantea este autor? Que la violencia es una defensa en relación a la vivencia íntima de amenaza de la identidad que hace que se quiera destruir la del otro. Siempre que el narcisismo está en cuestión, el sujeto se defiende por una inversión en espejo. Es el hilo conductor de todo acto violento. Se siente la violencia cuando se es negado como sujeto existente, deseante. Provoca violencia el sentimiento de no existir y ser tratado como un objeto. Podemos pensarlo, Nicolás, en la situación de la serie y trasladarlo probablemente a muchas de las situaciones que tú vivís diariamente, Jaime, con las personas que nos contaste en tu recorrido laboral, ¿no? La violencia de no existir para un otro y de ser tratado como un objeto. Antes de esta. Sí, escuchando entre las muchas cosas que habíamos escuchado, bueno, Roberto Balaguer decía, el dolor es el germen de la violencia, ¿no? Pensamos que acá coincidía mucho con todo esto, ¿no? Y no puede ser, por lo tanto, explicado con un factor único, simple, ¿no? Volvemos a decir, para explicar las situaciones complejas y trágicas no hay un... En general es una suma, podríamos decir, una suma que va restando. Para generar un drama, y esto tiene una cualidad dramática realmente, se necesita complejidad, ¿no? Una especie de reacción en cadena se da. Y la radicalidad de este resultado, la muerte sin reversibilidad posible, no es exactamente previsto, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, pero tanto el policía como la psicóloga le dicen a Jamie, mirá que aunque tú lo niegues, no va a dejar de existir. Esto es así, es la realidad, ¿no? Y él pone en uso todos los mecanismos de negación y desmentida que puede, hasta el final, diríamos que en el último capítulo le dice al padre, mira papá, sé que no es un buen momento, pero decidí declararme culpable, ¿no? Y bueno, le dicen, pues de la conmoción, del padre no sabe qué decir, la madre sale con otra cosa, bueno,
A ver, que no los estamos criticando, hay que estar ahí, ¿no? ¿Qué se dice? Pero le dicen algo así como, eso seguramente es bueno para ti, te vas a sentir más tranquilo, ¿no? Pero en este momento él se defiende, ¿no?, contra la emergencia o reemergencia de esta experiencia mortificante, de la vergüenza mortificante con la negación. Esto no pasó, no, porque ella era una perra, yo tenía que haberla matado, no la maté, yo estoy mejor. La podía haber tocado, no la toqué. Y la vergüenza, justamente, posee una cualidad invasiva que hará que se organice el mundo de las experiencias alrededor de este sentimiento de sí desvalorizado, es decir, una herida narcisista. Y como decíamos, en este caso la magnitud es exponencial por la replicación en las redes. La vergüenza entonces será el sentimiento característico de las heridas narcisistas, como decíamos, de vivencias de ataque a la autoestima. Lansky, que es un autor que plantea que el estado vengativo de la mente considera una fijación instigada y sostenida por el funcionamiento de dinámicas de vergüenza. En casos extremos, transforman un estado de vergüenza desorganizado en un estado mental vengativo incesante. La rabia narcisista es la cara visible, de una vergüenza insoportable y que a veces lleva a estos actos de agresividad, de volcar toda esa vergüenza tan terrible, ¿no? Por eso, una digresión, pero en el caso, tan importante fue el movimiento que se dio en Francia con el asunto Pericot, ¿no? Ustedes recuerdan esa mujer que fue drogada durante 10 años por el marido y, bueno, ofrecida a otros en ese estado totalmente inconsciente para ser violada, ¿no? Y bueno, y aparentemente también, probablemente la hija, pero por lo menos sí hay datos de la madre. Y esta señora que planteó que el juicio fuera público, que que se pudieran ver los videos, lo que dijo es que ella quería que la vergüenza cambiara de lugar. No quedarse ella con la vergüenza de la víctima, sino que la vergüenza fuera para él y los víctimas, ¿no? Pero acá estamos en otra cosa. Pero está interesante, esto no lo habíamos preparado, ese comentario totalmente espontáneo, yendo a esta situación en Francia, porque dentro de las cosas que estuvimos pensando a partir de la vergüenza y demás, y tomando lo del psicoanálisis relacional, Orange plantea que cuando hay un testigo compasivo, lo insoportable se hace soportable y lo escandaloso menos humillante. Algo así que este testigo sería un factor protector si lo hubiese. De no haberlo, la vergüenza puede destruir a la persona. Porque a partir justamente de lo que tú traes, ¿no? Esta señora pide que haya otros que miren, ¿no? No que quede en la privacidad del juicio, sino poder, digámoslo así, como socializar lo que vio, que hayan testigos. O sea, esto no es que me pasó a mí, o yo, mi fantasía, mi locura, sino un otro compasivo. Vemos en el entorno familiar de Jamie la falta de ese testigo compasivo, la ausencia de comunicación, la desconexión afectiva, el desconocimiento de lo que está viviendo y sintiendo cada uno. No solamente el joven, puber, adolescente, sino mismo qué le está pasando a los padres, qué le está pasando a la otra hija, ¿no? En estas etapas, justamente, los adolescentes se transforman en una especie de conocidos desconocidos, uno plantea acá, y esto se ve dramáticamente en la serie, ¿no? Cómo ese hijo pasa a ser alguien que les resulta como, ¿quién es Jamie? ¿Qué hacía? ¿Qué pasaba dentro de su cuarto, ¿no? Ese hijo adolescente que se presenta y se impone distinto a uno, a lo que era ese niño, ¿no? Muchas veces uno lo ve en la consulta, ¿no? Este sentimiento de extrañeza, como de cierta opacidad que siente el padre cuando empieza a realizar la descripción. Él no era así, o ella no era así, o va cambiando, no lo reconozco, la verdad que no, es como que si no fuera mi hijo, ¿no? Y bueno, de ahí, de hecho, sí. el Adam y el papá, ¿no? Que era lo que nos mostraba Cecilia en la parte del tape que había elegido, es eso, ¿no? Pero a ti te pasa, pero te afecta, pero, ¿no?
recién ahí es como que cae, se conecta, ¿no? Por eso Cecilia decía, acá sí hay conexión, ¿no? Para preguntar, bueno, ¿en qué estás? No sé nada, ¿no? De hecho, antes dice, no me habla. Claro, la primera reacción es, papá, no puedo ir al colegio, este es un vago. Y además me llama a mí porque soy el blandito, ¿no? No pregunta, bueno, pero ¿y qué te pasa? ¿Por qué no querés ir al colegio? No está la apertura, que sí recién después del impacto, de la angustia en relación a todo el caso, el papá este papá sí se puede reconectar. Igual, antes de todo este diálogo con el hijo, ¿no? Y lo último, que salen a comer juntos, también veíamos cuando al comenzar el capítulo 2, el policía va a intervenir con su compañera en la institución educativa, el policía le manda un audio a su hijo anticipándole que él probablemente tenga que ingresar a su salón de clase. Hay cierto cuidado, más allá de esto de estar ajeno, bueno, a qué pasa en la vida de Adams, ¿no? Él le manda el audio y después si vemos la escena, muestran a Adam escuchando el audio. Entonces, en 2 oportunidades queda ese mensaje en la serie. Y ahí también, en esta misma línea, lo que venimos hablando de los adolescentes conocidos, desconocidos, Cristina Rojas nos plantea esta pequeña pero contundente cita, ¿no? El otro es, en alguna dimensión, tan familiar y al mismo tiempo tan ajeno y por ende inquietante. ¿Es esto lo que les pasa a los padres? Esta es la vivencia que vemos en los papás, ¿no? Cuando hablamos de padres, adultos referentes en general que convivan con ese adolescente. Entonces, durante la adolescencia cambia el cuerpo, como hemos dicho, los vínculos, y se va dando de a poco consolidando la personalidad. Los cambios inherentes a esta etapa rompen el equilibrio de la infancia, ¿sí? La regulación de impulsos y de la propia agresividad conllevará un proceso de maduración en muchos aspectos, pero también en lo cerebral. Y esto es algo que queremos hacer hincapié porque nos parece sumamente importante y más para pensarlo en lo que decíamos hace un rato. Jamie tiene 13 años. El proceso de maduración del cerebro culmina, estimada, cerca de los 30 eventualmente. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué pasa? Eventualmente. 13, Eventualmente, ¿no? sí. Hoy habría que ver si eso todavía no se activó. Ahí va. Entonces, ¿pero qué pasa con el cerebro, Alice, todo este tiempo? Claro, ¿qué pasa? Que el cerebro está algo más perdido. Empieza a funcionar en este desequilibrio, lo que primero se activa, digamos, se desarrolla, son las partes más primitivas, ¿no? Llamamos sistema límbico, la amígdala. Que justamente, ¿qué es? La parte que tiene que ver con las emociones, las reacciones, la asunción y el disfrute de riesgos, el placer, la búsqueda de recompensas rápidas, ¿no? Porque casualmente les gusta la velocidad, el riesgo, las drogas, ¿no? Lo nuevo, lo excitante, ¿no? La noche. La noche, el miedo, ¿no? Todo ese tipo de emociones. ¿Y qué pasa? La otra parte, que es la que modera eso, esa prefrontal, todavía no está suficientemente desarrollada, ¿no? La de la planificación, el dejar para después, el ver las consecuencias, ¿no? El tiempo de una manera más madura, bueno, todo eso todavía no. Se irá desarrollando de a poco más conexiones para poder contrabalancear eso. Pero bueno, mientras tanto, ¿qué pasa? Si la maduración lleva tiempo, ¿qué podemos hacer los adultos? Y será fundamental entonces que aquello que no regula aún el cerebro lo haga el entorno, la familia, los profesores y las normas. ¿Qué quiere decir? Hay cosas que le podemos pedir, pero no podemos esperar demasiado que lo puedan realmente hacer. No quiere decir que no se los pidamos, pero también hay que ayudar, acompañar la presencia. Por eso Jaime se va a jugar al fútbol con los chiquilines. No solo porque juega muy bien, parece. Como modelo valioso, por ejemplo, en ese caso, ¿no? A pesar de que creo que les ganaron. Pero bueno, eso tiene que ver con estar acompañado, ¿no? De ahí que la importancia de los límites, que esto que venimos, pero no sé, hace décadas hablando, insistiendo del tema de los límites, y que hoy parece que hay un miedo.
como si se fueran a romper los chiquilines o fuera a desatarse la Tercera Guerra Mundial. Que sean adecuados, que sean sostenidos, que sean coherentes. Y también la vigilancia de los adultos que se combine con una mayor concesión de autonomía, apostando al logro de una personalidad más integrada, más madura y más autónoma, pero dándole tiempo. Sí, en tanto está este cerebro en proceso de maduración, también otro aspecto que trabajamos es el tema de la moratoria, ese tiempo de espera del transbordo entre la niñez y la adolescencia, ¿no? Ese tiempo de pasaje de una etapa a otra, donde en la misma línea de lo que está pasando a nivel biológico, es un adulto el que se haga cargo, responsable de aquellas cosas que todavía el adolescente no puede. ¿Ah? Retomo lo que tú decís, ¿no? Porque a veces, para que sea claro, muchas veces pensamos en el trabajo con padres y demás, no por saber estas cosas nos vamos a descansar y bueno, decimos, está pobre, es inmaduro, porque es lo inherente al adolescente, entonces no le vamos a pedir, sí, pero sabiendo que todo esto está pasando. ¿Ah? Es muy, muy delgada la línea, pero es importante hacer hincapié en esto. Y también la autora que citamos hace un rato nos plantea que así como el niño tiende a amar a los que necesita, el adolescente tiende a hacerle la guerra a aquellos de los que dependen, aun cuando los necesita. Es estar, es escuchar, es acompañar, pero de alguna manera que pase como de costado, ¿no? No es sacudirle en la cara, mirá cuánto me necesitas, no sé, me mandás al diablo y después venís y te sentás a UPA, ¿no? Es como que pasar desapercibido, digamos. Pero pasar desapercibidos no quiere decir estar ausentes. ¿Mm? Por eso mismo la importancia de la presencia, aún para ser ignorados. Y esto también es muy importante trabajarlo con los adultos referentes. ¿Y por qué voy a estar en casa? Si ni bola me da. Pasa metido en el cuarto. Bueno, para poder hacer ese desaire, que es propio de la etapa evolutiva, que es lo que va a permitir justamente con la confrontación el deshacimiento de la autoridad de los padres, en términos igual analíticos, pero en definitiva, la separación de los papás, esta desaire, y hacer que los ignora, tiene que estar presente. Si está todo divino, si no somos suficientemente y somos totalmente, se va a separar. Si está bárbaro, está re cómodo en casa. Nos llamamos bárbaro. Entonces, insistimos en la importancia de la confrontación y poder sostenerla. Estas famosas frases de Winnicott, que la confrontación es un pilar, es central en el proceso de la adolescencia, y que los padres no abdiquen al lugar que tienen. Que el lugar que tienen, ¿cuál es? Adultos. Nada más ni nada menos, ¿no? Esto que muchas veces también hemos insistido, qué importante que sea el adulto el que pueda creer en su propia madurez para habilitar el proceso de maduración de su hijo, ¿sí? Siempre defendiendo el respeto mutuo también de ambas partes. Y bueno, acá justamente en la serie vemos, y en el recorte que poníamos, ¿no? Padres que no están, y no es solo que no estén, todos trabajamos, no estamos, ¿no? El tema es cómo están cuando están, ¿no? Hay formas de estar presente, de estar conectado, de estar comunicado, aunque sea un ratito, ¿no? Puedo estar leyendo el diario o ahora mirando el celular y sí, dale, ¿no? No moleste. Puedo hacer tal cosa, sí, dale. Y yo sigo, ¿no? O puedo involucrarme, ver qué están viendo, qué están, ¿no? Aunque sea para que me digan, no, sí, qué pesada, ¿no? Pero estar ahí en la vuelta, qué cosas están mirando, buscando, qué cosas les interesan, ¿no? Involucrarnos. Bueno, acá estos papás se les complicaba mucho, ¿no? Pensaban que por dejarlo tranquilo, y no era fácil, ¿no? Cuándo inmiscuirse, cuándo meter, cómo se da esta presencia que todos, ¿no? Ahí me decía, ¿no? Los que no tienen lugar en ningún lado, ¿no? El dolor que eso provoca, la no pertenencia, ¿no? Que no haya alguien presente para ellos, podríamos decir. Y Cecilia también, ¿no? Hablaba del adulto significativo, ¿no? La importancia del vínculo, del encuentro, ¿no? Cuando esto no se da, están pero no se encuentran, no se comunican. Bueno, y en la misma línea de lo que veníamos conversando, esto del desprendimiento y el sostén, ¿no? La importancia de la presencia y búsqueda de conexión con el otro,
que aún no siendo valorada por el adolescente, implica una vivencia de sostén que posibilitará justamente el poder manifestar las emociones, quedando una puerta abierta a la comunicación y al diálogo. Y ahí volvemos a reiterar, y desde la primera intervención de Violeta, ¿no? El vínculo del padre policía-hijo, que tal vez en un primer vistazo, digamos, de la serie, nos vamos y centramos en el papá y Jamie, pero está bueno poder rescatar esto, está bueno poder rescatar los movimientos que va haciendo este papá a partir, bueno, de lo que va sucediendo y el intercambio que tiene con este hijo, ¿no? Y la búsqueda de este hijo para con el padre. Porque perfectamente Adam lo podía haber dejado ahí en el marasmo de información que tenía y seguiría buscando en los tachos de basura el cuchillo, ¿no? Pues bien, este hijo también se acerca a este papá. Y lo interesante, así como este trabajo se puede acercar y Adam lo recibe, ¿no? Un encuentro de los dos lados, o incluso, ¿se acuerdan que Adam dice, bueno, no, está bien, te tenés que ir? No, no, pero que después se replica en la escena cuando el papá lo va a buscar, lo espera, muy conmocionado, muy conmovido. Está tan bien actuada la serie que es fabulosa, ¿no? Absolutamente por todos. Vemos en varios momentos la angustia de todos los adultos involucrados, pero en especial de este policía, ¿no? Después que corre al chiquirín, a Ryan lo agarra, ¿no? Se lo llevan en la patrulla, bueno, él queda, la escena es lenta, ¿no? Va caminando, va como tratando de respirar, ¿no? Avanzando, bueno, llega al auto, se pone así arriba del volante, ¿no? Respira, y bueno, y en realidad está esperando a Adam, a su hijo, ¿no? Y ahí le dice, che, te llevo. No, no, yo sé que vos te tenés que ir, estás trabajando, tenés tu caso. No, no, ya prácticamente lo liquidé, eh, quiero pasar tiempo contigo, ¿no? Y le dice, porque te quiero, ¿me querés? Y ahí Adam, medio como que le da vergüenza, baja la vista, tiene como una semi sonrisa, ¿no? Y dice, bueno, creo que sí, ¿no? Y bueno, pues la charla, ¿qué vamos a comer? ¡Pah! Comida, hamburguesa, ¿no? En comida china, ¿no? Qué raro, en un restaurante chino, pero bueno, se da una cosa como de complicidad, bueno, está bien, te hago caso y vamos, más vale que sea rico, ¿no? Pero en una cosa de chanza agradable, ¿no? De ir haciendo juntos, acompañándose, ¿no? Y esto se contrapone con, bueno, los padres de Jamie, ¿no? Que vienen de algo tan doloroso ellos también, ¿no? Que recién cuando Jamie asume su responsabilidad en el crimen, que dice por audio, que va a hacerse responsable, ellos también empiezan a poder cuestionarse. ¿Qué hicimos? ¿No? Ahí es donde se cuestiona. Desde el dolor más profundo, ¿no? Y recién ahí al final, en esa escena final que vimos, a partir de responsabilizarse, ¿no? Que bueno, lo podíamos haber previsto, ¿no? ¿Qué hacíamos? ¿Hicimos bien? ¿No hicimos lo suficiente? Este papá, a partir de este dolor y esta tristeza, puede conectarse con los aspectos más tiernos, ¿no? Porque al principio con ese dolor casi, ¿no? Ese llanto desgarrador, no se sabe qué va a hacer con el osito, lo va a tirar al diablo, ¿no? Con la rabia. No, no, lo trata con un amor, con una ternura el osito, como si fuera el hijo, ¿no? De hecho le dice, le pide perdón. Entonces, es una escena muy conmovedora por lo que implica debí de haber hecho mejor, ¿no? Es lo último que te dice. Y para ir cerrando, Opi, están cerrando que se me fue. Ahí. Nos falta una, Alicia. Ahí apareció. ¿No? Manzungani nos dice, lo que más calma a un adolescente es un adulto que se hace cargo. Concreta, ¿no? Pero contundente también. Y podríamos agregarle a partir de todo lo que pudimos ir compartiendo y pensando en conjunto, que además de hacerse cargo es esto, ¿no? Detenerse a pensar, y ahí retomamos el título de este desayuno de trabajo, ¿no? Frente a esta perplejidad, lo confuso, que da lugar a una parálisis en el pensamiento, pues bien, vamos a detenernos a pensar, no actuemos, ¿no? Y esto creo que como adultos, no solamente como terapeutas,
como padres, como docentes, como ciudadanos viviendo en una comunidad, pareciera que está haciendo falta, ¿no? Detenerse a pensar, que el pensamiento tenga espesor y no sea una evacuación de, bueno, hoy me levanté y tengo que opinar de esto y me largo. O de recetas. O de recetas, ¿no? Y bueno, y ahí los posteo y yo qué sé, los podcasts y demás, que hay algunos que son muy buenos, por supuesto, pero que haya un pienso mediante. Y bueno, y por ahí estaríamos terminando lo que con las compañeras y compañeros del área estuvimos pensando para compartir.